Ok. Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto poder saludarles otra vez por este medio. Esperamos que todos en esta iglesia se encuentren bien en casa y queremos nuevamente no solamente saludarles, sino hablarles un poquito, una reflexión acerca de lo que es la palabra de Dios. Creo que en este momento, en estos tiempos, como iglesia necesitamos estar más unidos que nunca y, como dice la palabra, fortaleciéndonos en el amor del Señor y en lo que el Señor trae de fortaleza, de confianza para nuestras vidas. Así es que en esta hora a mí me gustaría que usted, en el lugar donde usted se encuentre, tome un momento para escuchar la palabra de Dios, para reflexionar en ella, para fortalecerse, y que de esa manera también usted pueda fortalecer a otros que están alrededor suyo. Y en esta hora a mí me gustaría hablarle un tema que es muy sencillo, pero que tiene una gran verdad para nuestras vidas, y es sobre lo que nosotros hacemos en medio de una tempestad. ¿Qué podemos nosotros hacer en medio de las tempestades? ¿Cómo nosotros podemos sobrellevar nuestra vida en medio de una tempestad, de un caos, de un problema? ¿Qué podemos nosotros hacer como hijos de Dios? Y sabe que son tres cosas muy sencillas que a mí me gustaría remarcarle. La primera de ellas es qué debemos nosotros recordar en medio de la tempestad. La segunda que me gustaría hablarle es cómo debemos hacer en medio de la tempestad. Y la última es qué podemos experimentar nosotros en medio de la tempestad. Porque cada vez que viene algo a nuestras vidas, viene con un propósito. Y ese precisamente es lo que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cuál es el propósito de la tempestad que yo estoy viviendo? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros? Todo lo que nosotros pasamos, todo lo que viene a nuestras vidas, tiene un propósito en Dios. No hay algo que se escape fuera de la mano de Dios. Así es que si usted se siente de alguna manera con algún problema en medio de una tempestad, déjeme decirle que tiene un propósito. Hay un propósito de parte de Dios para con usted, pero hay algunas cosas que nosotros siempre tenemos que tener en claro cuando pasamos por medio de esas dificultades. Y a mí me gustaría que usted escuchara por un momento lo que dice Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y déjeme le digo que otra versión dice: ¿aún no confían en mí? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo no sé si usted donde está puede por un momento cerrar sus ojos y le puede dar gracias a Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas. Así es que antes de nosotros escuchar la reflexión que tenemos, escuche mejor por un momento lo que Dios tiene que decirle, y háblese a usted mismo, bendígase a sí mismo y dele gracias a Dios, porque Dios ha sido más que fiel y más que bueno para con cada uno de nosotros. Así es que cierre sus ojos donde usted esté y dele gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque en medio de todas las cosas podemos reconocer tu gran bondad para con nosotros. Gracias porque en medio de todas las cosas
tú te haces presente, porque todas las cosas que nos suceden a cada uno de nosotros, dice tu palabra, que nos ayudan para bien. Lo creemos, Señor, y nos declaramos bendecidos, nos declaramos hijos victoriosos, porque tú, Señor, nos dices que todo lo que venga hacia nuestras vidas es porque podemos soportarlo y que tú estás en medio de ello. Te damos gracias por la fortaleza, gracias por tu iglesia, gracias, Señor, por la familia, por todo lo que nosotros tenemos. Te damos gracias por todas tus bondades y agradecemos todas tus favores y todas tus misericordias. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Haznos entender a través de tu palabra que tú eres quien está con nosotros, no importando, Señor, lo que nuestra propia mente nos dicte o nos diga. Tú estás allí en medio, Señor, de cada uno de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de tu iglesia. Tú estás moviéndote. Gracias por ello. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Mire, déjeme le digo algo para poder iniciar yo hablándole acerca de este tema. La Biblia dice que Jesús se encontraba predicando a la multitud, y si usted recuerda, cada vez que Jesús sale hablando en la Biblia, sale predicando, sale haciendo algún milagro, la Biblia nos dice que la multitud le seguía. Pues déjeme le digo que este día tampoco era la excepción. La multitud seguía al Señor. Así es que la única manera que Jesús encontró para poder empezar a predicar fue estando sobre una barca. Y desde allí dice la palabra que Él empezó a predicar, Él empezó a hablar lo que Él tenía para ese día. Pero cuando Él está por terminar en este tiempo, dice la Biblia que la gente no se quiere ir. Ellos están despidiendo a la gente no se quiere dispersar, así es que la única opción que Cristo tiene es cruzar el mar de Galilea y retirarse de la multitud. Pero note lo que la Biblia a nosotros nos enseña. La Biblia nos enseña que cuando Jesús decide irse en la barca con algunos de sus discípulos, también hay otras barcas que juntamente se van tras de ellos. Pero para hablarles de ello, me gustaría que usted conociera un poco acerca de lo que venía haciendo el mar de Galilea y lo que pasaba dentro de ese pequeño círculo quizá en el que Cristo estaba envolviéndose en ese momento, porque se dice que el mar de Galilea quedaba en la abertura más ancha de lo que venía siendo el río Jordán, y venía siendo sobre 700 pies al nivel del mar. Ahora, en este río se dice que era alrededor de ellos había montañas, pero también había muchos barrancos, y sabe que la Biblia nos dice que allí iba Pedro, iba Juan, iba Jacobo, iban personas que sabían pescar, iban personas que conocían el terreno, que sabían muy bien en la sección donde ellos estaban desarrollando lo que Cristo les estaba diciendo, porque una de las cosas es que dice que muchas veces hacía viento y el viento era frío, a pesar de que el lugar era cálido, pero los vientos fríos que venían provocaba que las tormentas se levantaran. Así es que ellos sabían que en cualquier momento podría ocurrir una tormenta dentro de ese mar. Sin embargo, nunca se negaron a hacer lo que Cristo les estaba diciendo. Cristo les dijo, crucemos, y ellos empezaron a cruzar. No, quizá por su mente no pasaba que iba a haber una tormenta, quizá ellos pensaban, Cristo viene con nosotros, no va a pasar nada, pero sin embargo, ellos simplemente se encaminaron a cruzar. Ahora, cuando ellos empiezan a encaminarse, la Biblia nos dice que se levanta una tormenta. Las tormentas que se levantaban, se dice que era arriba de 30 pies. Cuando las olas se levantaban y había una tormenta, eran olas que se levantaban hasta 30 metros. Y los que saben acerca de ello, dice que cuando usted tiene una barca que es más chica, tanto en lo ancho como en lo largo que las olas, tienden a hundirse, tienden a voltearse porque no soportan el peso de las olas.
Bueno, precisamente esta era la situación por la cual los discípulos estaban pasando. Las olas eran más grandes, la tempestad era más grande que la barca, que la probabilidad quizá de vida que ellos tenían, de las esperanzas que ellos pudieran haber tenido, todo era más grande. Pero en esto es en lo que nosotros precisamente tenemos que aprender, porque sabe una cosa, como cristianos, todos nosotros inevitablemente en algún momento tenemos que pasar por tormentas, tenemos que pasar por tempestades. La Biblia lo dijo, todos nosotros, aunque estemos en el mundo, muchas veces pasaremos las cosas que se encuentran en el mundo, pero Cristo lo dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. Así es que esa es una promesa para nosotros, esa es una promesa de esperanza. Así es que en algún momento usted y yo nos encontraremos en una tempestad, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de recordar en medio de las tempestades? La Biblia dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas sobre la barca. Los discípulos tenían que enfrentar una tempestad que era externa. En lo externo ellos estaban viendo el viento, ellos estaban viendo lo que había alrededor. Yo no sé si ellos en algún momento estaban gritando, no sé qué es lo que ellos estaban haciendo en ese momento, pero no creo que estaban quietos. Quizá los que estaban remando hacían la mejor forma que ellos tenían para hacerlo, pero aún así no conseguían nada. Se seguían levantando las olas, el viento seguía, ellos estaban en medio de la tormenta y no había algo que cambiara la situación en la cual ellos estaban pasando. Ahora déjeme le digo algo. Y no nada más tenían una situación externa, sino que también había una tempestad interna dentro de ellos, porque la Biblia nos dice que ellos tenían temor. Así es que en lo externo había una tormenta, pero en lo interno había temor. Y déjeme le digo algo, parece que nosotros hoy como iglesia, o no nada más como iglesia, sino el mundo entero, porque es el mundo entero en este momento, parece que se está pasando en medio de una tempestad. ¿Por qué le digo que está pasando en medio de una tempestad? Mire, son miles de personas las que hoy en día están enfermas, las que hoy en día están en peligro. Justamente este día yo estaba viendo que en los Estados Unidos se está diciendo que cada 2 minutos y medio una persona está muriendo a causa de esta enfermedad. Ahora hay mucha gente que está con desempleo. Hay falta de abastecimiento en las tiendas. Yo no sé qué fue lo que, a lo mejor la experiencia que usted pueda decir, pero cuando recientemente estaba sucediendo todo esto, ¿qué pasaba con la gente? Le decían que no había agua, que no había papel, que no había arroz, que no había frijol. Toda la gente corría a la tienda. ¿Por qué? Porque querían abastecer una necesidad que es indispensable para el hogar. Así es que toda la gente hacía lo mismo. Pues eso a nosotros nos habla de cuando se entra en un temor. ¿Temor de qué? De que se va a acabar las cosas que son indispensables para nosotros. Hay gente, hay hogares que tienen falta de comida en este mismo momento. Los padres justamente hoy están lidiando en día. ¿Por qué? Porque tienen a sus hijos, no saben qué hacer con ellos, con nuevos programas de las escuelas, restaurantes que están siendo cerrados, centros comerciales están cerrados, gimnasios cerrados, la iglesia como nunca antes se había visto, con servicios en vivo, servicios por internet, devocionales, oraciones, nunca se había visto así, y la iglesia vacía. Entonces, a nosotros nos habla de una tempestad, hay un cambio que vino a mover, a revolucionar la vida de la iglesia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esto? ¿Cómo enfrentar lo que nosotros estamos pasando en estos momentos como iglesia? Déjeme le digo algo muy seguro, y es que nosotros tenemos que enfrentar las tempestades con Jesucristo en nuestra barca. Esa es la cosa o la primera cosa que nosotros debemos de hacer, estar seguros de que Cristo está en nuestra barca. Y aunque haya una tormenta, usted y yo podemos estar seguros de que con Cristo en la barca, en algún momento Él vendrá a la escena. La Biblia dice que Él estaba dormido, estaba descansando, estaba cansado. Y ¿sabe qué? Para los discípulos, esta era una señal de que a Cristo no le preocupaba lo que estaban pasando. Para los discípulos es, ¿cómo puede ser posible que con esta tempestad tú estés dormido? Pero
nosotros tenemos que estar seguros de una cosa, que si nosotros tenemos a Cristo en la barca, la Biblia nos dice que Él prometió y dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es que déjeme le digo algo, justamente estos tiempos y estos procesos no son la excepción. Cristo sigue estando con nosotros, Cristo seguirá estando con su iglesia, con aquellos por los cuales Él dio su vida y Él prometió que estaría con nosotros y lo seguirá estando. Él nos promete también y Él dice, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Entonces Él promete estar con nosotros y Él no falla. La seguridad del cristiano no consiste en la ausencia de los problemas siempre van a existir. La seguridad del cristiano consiste en que Cristo está con nosotros. Esa es nuestra seguridad, que Cristo está con nosotros. La segunda cosa que yo le digo es que ¿qué debemos hacer nosotros en medio de la tempestad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, la cosa más sencilla que nosotros tenemos que hacer es manifestar nuestra confianza en Jesús. Manifestar que nosotros estamos confiando en Jesús. Los discípulos vinieron y le despertaron. Ellos iniciaron remando por su propia cuenta, ellos iniciaron haciendo sus propias estrategias, lo que ellos ya conocían, lo que habían hecho por tiempo, pero cuando ellos se dan cuenta de que están en un momento donde ellos no pueden hacer algo, ellos vienen y despiertan al maestro. Ellos vienen y le hablan para poderle despertar y decirle, necesitamos que tú hagas algo, necesitamos que tú vengas y hagas algo en este momento. Nosotros como iglesia le hemos estado invitando y aprovecho y hago este espacio. Todos los días a las 7:30 como iglesia nosotros nos vamos a estar reuniendo para orar. ¿Para orar por qué? Para orar por usted, para orar por sus hijos, para orar por esta iglesia, para orar por la iglesia alrededor del mundo, para orar por los enfermos, para orar por los que no han sido salvos, para que Dios venga y haga su obra en medio de este tiempo y que en medio de este tiempo, aunque el mundo parezca en un caos, la iglesia de Cristo venga a florecer. Así es que en medio de este tiempo es la oportunidad perfecta para voltear y ver a Cristo. Los discípulos hicieron lo mismo. En el momento en el que ellos se dan cuenta de que están en una tormenta donde ya no pueden hacer nada, voltean y ven al Señor Jesús. Voltean y vienen y le despiertan. Yo le diría en este momento, despierte al Señor, pero sabe que el Señor no está dormido. Los que hemos dejado de mirar a Cristo hemos sido nosotros. Así es que yo le invito que en medio de la tormenta usted voltee a ver al Señor y que venga y que nuevamente le diga al Señor que venga y se mueva en las circunstancias que estamos pasando. Así es que la mejor manera es voltear y ver a Cristo, buscar a Cristo, buscar su rostro, confiar en Él, manifestar que confiamos en Él. Ahora, también poniendo nuestras cargas en el Señor. La Biblia lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Los discípulos le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando la barca se estaba llenando de agua, cuando la barca se estaba llenando ya de todo lo que estaba pasando alrededor, fue cuando ellos voltearon y entonces empezaron a buscar al Señor. Lo hicieron como último recurso. Yo le invito a que no lo hagamos como último recurso, sino que lo hagamos como un primer recurso, que nos vayamos a refugiar en Él, que no nos despeguemos de Él, que sigamos confiando todos los días, que cada mañana usted ponga su vida en las manos de Dios. Los discípulos actuaron y le llamaron al Señor por temor, pero no por fe. Así es que yo le invito a que nosotros no busquemos al Señor por temor, no por lo que está pasando alrededor, no por lo que se está moviendo, no por lo que dicen las noticias. Mire, ahorita todo lo que dice usted o lo que usted puede ver en la televisión, en su teléfono, en todos los medios de comunicación, son malas noticias y nuestra mente muchas veces se llena de esas malas noticias y eso debilita nuestra fe. Y por temor buscamos al Señor, pero yo le invito a que busquemos al Señor por fe, por convicción, creyendo que Él está, que Él es presente en medio de todos estos tiempos y que no lo hagamos por temor. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Así es que cada vez que usted ora, tenga la confianza de que el Señor
está puesto, está dispuesto para responder a lo que usted está orando. La tercera cosa que yo le decía es, ¿qué podemos nosotros experimentar en medio de una tempestad? ¿Sabe qué fue lo que los discípulos experimentaron? Lo que los discípulos experimentaron fue la respuesta pronta del Señor Jesús, porque la Biblia dice que Él se levantó. Y en cuanto Él se levanta, Él reprende al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. ¿Qué es lo que estaba haciendo que la vida de los discípulos corriera peligro? Era la tempestad, era el viento, era el mar embravecido. Así es que cuando los discípulos voltean y ven a Cristo, el problema que están pasando ellos, ese es el problema que Cristo viene y soluciona en el momento en el que ellos están hablando. Jesús se levanta y reprende lo que estaba angustiando sus vidas. Pero Cristo les dice, ¿por qué estáis así? ¿Por qué ustedes están amedrentados? ¿Por qué ustedes dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la respuesta poderosa de Jesús. Esa es la respuesta que Cristo da ante las necesidades. Cristo hace cesar las tormentas, Cristo hace cesar el viento, Cristo los pone en un momento de estabilidad, los vuelve a regresar al estado original en el que ellos estaban cuando salieron de allí. Para Cristo, en el diccionario del Señor no existe la palabra imposible, porque para Cristo no hay imposibles. Así es que yo le invito a que cualquiera que sea su necesidad, confíe en el Señor, crea en Dios. En este tiempo ponga su vida, su familia en las manos de Dios. Cuando se levante, cuando se acueste, dígale, Señor, la familia, la iglesia está en tus manos. Terminaré diciéndole lo siguiente. Dicen que el temor viene a ser como una silla mecedora. Usted se puede mecer todo lo que usted quiera, pero por más que usted se mezca, no le va a llevar a ninguna parte, ni tampoco le va a remediar nada. El temor solo lo mece y lo mantiene en el lugar de temor, en el lugar de angustia. Sin embargo, si usted viene a los pies de Dios, las cosas pueden ser totalmente diferentes. En alguna ocasión le preguntan a alguien, ¿cómo tú has podido soportar tanto sufrimiento? Fíjese la respuesta que él da. Dice, tengo la palabra de un caballero que a mí me ha dicho, no te desampararé ni te dejaré. Así es que cuando el Señor habló sobre el mar de Galilea, con su poderosa voz, con la autoridad que Él tiene, Él sometió todo bajo sus manos. Así es que si usted en este día, en este momento, justo en este momento está pasando por una necesidad, someta esa necesidad y llévesela a los pies de Cristo, porque Cristo puede actuar en medio de ella. Así es que yo lo dejo con esta palabra, póngala en su corazón. Tenemos un caballero que nos ha dicho, no te dejaré, ni tampoco te desampararé. Cierre sus ojos por un momento y dígale al Señor que tome el control de su vida, de su familia, de su casa, de estos días, del mundo entero. Y dígale a Dios, en medio de las tempestades, tú estás conmigo. En medio de las tempestades, tú haces callar toda la tormenta. Aunque pareciera como a los discípulos lo ven dormido, ven que no actúa. No, nuestro Dios no está dormido. Nuestro Dios no está cansado, no está ausente, está presente. Pero es tiempo de que como iglesia le digamos al Señor que venga a hacerse una realidad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces le habíamos dejado de tomar en cuenta. Mire nada más, es raro estar en una iglesia donde nosotros no vemos a nadie, pero sin embargo sabemos que Dios obra donde ustedes se encuentran. Porque donde ustedes se encuentran, ustedes son la iglesia del Señor representada y seguimos siendo sus hijos y Él sigue estando por nosotros. Así es que ponga su vida y sus necesidades en las manos de Dios. Por un momento dígale, Señor, pongo mi vida en tus manos. Pongo mi vida en tus manos creyendo en que tú eres todo suficiente. Pongo mi vida en tus manos creyendo que tú eres el Dios que viene y actúas en el momento de la necesidad.
que eres el Dios que te mueves aún en estos momentos. En medio de nuestras familias, en medio de nuestros hogares, tú sigues estando presente. En tu iglesia tú sigues estando presente. Es tu iglesia, somos tus hijos y estoy segura, Señor, que ni aún lo que se mueve alrededor viene a cambiar el amor tan grande y tan maravilloso que tú tienes para con nosotros. Nada de lo que se mueve alrededor te limita, porque eres el Dios poderoso, porque eres el Dios de los imposibles, porque eres el Dios que vienes a callar la tormenta cuando parece que estamos en medio de algo que aqueja nuestras vidas, de algo que viene y llena la mente de dudas. Padre, tú vienes justo en ese momento y te haces presente y le dices como a los discípulos: ¿por qué tienen temor? Si solamente basta que yo dé mi palabra y el mar calla y enmudece. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú obres en cada persona que está viendo en este momento esta palabra, que la está tomando en su corazón, en cada familia representada de esta iglesia y de la iglesia alrededor del mundo. Te pedimos, Padre, que tú seas obrando y glorificándote en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú eres fiel y porque seguirás siendo fiel, porque seguirás estando presente en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Mire, antes de cerrar este tiempo, no recuerde que nosotros estamos tomando un tiempo para orar. Recuerde que como iglesia y usted como familia, quizá no tenía antes la costumbre, pero en este momento es una buena oportunidad para que como familia comencemos a buscar el rostro de Dios. Así es que tome el tiempo todos los días 7:30, ahora que estamos en casa, tome el tiempo para estar con su familia, para orar con su familia, para buscar al Señor en familia. Así es que no se le olvide que todos los días 7:30 vamos a estar en el mismo canal. Y también no se le olvide que estamos abiertos, aunque aquí esté cerrado, pero todo el liderazgo seguimos al pendiente. Si usted tiene alguna necesidad, alguna duda, alguna pregunta, no dude en hablarnos. Cualquiera de los líderes que usted tenga el número, márquenos, no se le olvide, puede marcarnos y estaremos al pendiente. Cualquier cambio nosotros se lo haremos saber, pero aquí estamos para servirnos, para guiarnos unos con otros, para ayudarnos unos con otros. Dios les bendiga, cuídense mucho y tomen sus precauciones, pero siempre confiando en que Dios está con nosotros. Dios les bendiga.